Bienvenidos a este video que explica los resúmenes visuales que se encuentran en la Guía Didáctica para Grupos de Antiguo Testamento 1. La idea de Moklam es que un individuo solo necesita su Biblia y el texto de Moklam que recibe al inscribirse para estudiar el curso. La guía didáctica existe para ayudar grupos que prefieren tener actividades para el líder del grupo o para que cada participante pueda tomar su turno de ser líder. Cada curso de Moklam tiene 10 unidades y la guía tiene 3 actividades para cada unidad. Un resumen breve de la unidad, una actividad para profundizar y una actividad de repaso de la semana anterior. Este video ayuda con el resumen de la unidad porque es el parte que requiere lo más ayuda. La guía tiene una imagen así para cada unidad. El líder de la sesión puede usar la imagen como parte de su presentación de la unidad. ¿Por qué usar una imagen? En clases y grupos que estudian, la rutina normal es presentar un discurso en una manera verbal. Sin embargo, muchas investigaciones muestran que cuando hay una combinación de formas de presentación, como verbal con visual, la mente guarda la información por más tiempo. No es importante si es verbal con visual o acción física con verbal. Es la combinación de dos formas que es clave. Por eso, probemos imágenes. Por supuesto, mejor que usar nuestras es dibujar sus propias. En la página de contenidos de Antiguo Testamento 1, vemos que hay 10 unidades. La primera unidad es la creación y los propósitos de Dios. En la primera imagen de la guía didáctica para grupos, vemos el mismo título en la parte superior de la página. Además, vemos que esta imagen tiene 3 secciones que se la dividan. Estas secciones corresponden a los subtítulos mayores en el resumen de la unidad. Entonces, ya podemos ver que hay un sistema para ayudarnos a ubicar lo que vemos en la imagen con las secciones en el texto de Moklam. Obviamente, no es posible descifrar la imagen con la primera vista, porque cada imagen en la guía es un resumen básico de las ideas importantes de la información en su unidad. Las imágenes no reemplazan el texto, sino lo refuerzan. Entonces, cada participante todavía tiene que leer las lecturas bíblicas y las unidades del texto de Moklam. Como líder, para usar la imagen, tiene que tomar el próximo paso de conectar las partes de la imagen con las ideas en el texto para que pueda guiar a los otros. Y la palabra importante es guiar. Este video va a resumir todas las imágenes, pero solo para familiarizarlo para que pueda entenderlas y usarlas para guiar los participantes en el grupo. Este video va a darle los esqueletos de las unidades. La usa para escribir un resumen completo para ayudar a sus compañeros. Esforzarse así es el arte de la enseñanza. Un aviso. Es común que la preparación dure 90 minutos o más para un resumen de 20 minutos, más la impresión y la preparación de las otras actividades en el guía. Para los con más confianza, en vez de un monólogo, les recomendamos que intente de interactuar con los participantes, preguntándolos acerca de conexiones entre eventos para tener una dinámica más interesante. Como decimos, no es obligatorio usar estas imágenes en la guía, solo son herramientas. Aún mejor es dibujar su propia, porque el esfuerzo de analizar la información para producir una imagen es una de las maneras mejores para estudiar. Y sobre todo, no se preocupa. La expectativa es que los participantes leen las lecturas y el texto de Moklam como la enseñanza primaria. Entonces, su resumen es para repasar y consolidar la información. Por mucho que repasan en la clase, si los participantes no leen las lecturas bíblicas y el texto de Moklam antes de la clase, no van a aprender. Entonces, empecemos con la primera unidad. La lectura para esta unidad es lo más breve. Génesis 1 y 2. Hay la tentación de saltarse lecturas así por ser familiar,
Pero es importante leer esos 2 capítulos de Génesis para recordarnos de los detalles. Unidad 1. La creación y los propósitos de Dios. Parte 1. El propósito de Génesis 1 al 11. Génesis presenta 2 principios, representado por 2 semáforos con luz verde. El primer principio es lo que leemos en Génesis 1 y 2, la creación. El segundo principio es el llamamiento de Abraham en Génesis 12, que es el inicio del plan de Dios para recuperar lo que fue perdido en la caída de Génesis 3 al 11. Estos capítulos muestran el corazón pecaminoso de la humanidad, Caín y Abel, Lamec, el diluvio, la torre de Babel. En cada evento el malo humano se profundiza más y más. El gráfico en la primera página de la unidad en el texto de Moklam es útil. Esto pasa así porque la rectora moral de la humanidad rompió en la caída, usando las bendiciones de Dios incorrectamente. Por eso la forma retorcida de la palabra bendiciones. Parte 2. La creación del universo. Dios creó todo en el principio por su palabra, representado por el globo de diálogo, mostrando el poder y soberano de Dios. En Génesis 1, ¿cuándo empieza la creación? Versículo 2 presenta la nada de la creación. Por eso el número 0, el desorden y el vacío. Es en este versículo que vemos la primera acción creativa de Dios, la creación de la luz. Hay una tendencia de leer Génesis 1 y 2 como un narrativo objetivo y frío, casi científico. Pero, representado por la imagen de una hoja con notas musicales, el lenguaje de estos capítulos es más como poesía. Esta forma y la información se unen para comunicar verdades teológicas acerca de Dios y su mundo, no verdades científicas. Vemos este sentido poético en el uso variado de la palabra día en esos capítulos, cambiando depende del contexto. En Génesis capítulo 1, versículo 5, la palabra día refiere al parte del tiempo en el que hay luz al contraste que la oscuridad de la noche. Pero en 2.4, la palabra día refiere a un tiempo largo, como en español cuando alguien dice en mi día para hablar de todo de su juventud. Esto no es decir que hay contradicción, sino que Moisés decidió que este uso del lenguaje poético comunicaba mejor lo que quería decir. Además, vemos que el lenguaje es poética y es sistemática al mismo tiempo. La descripción de los días de la creación muestra un patrón. En la primera mitad de la creación, Dios formó los espacios, la luz, el amarillo, la separación de las 2 aguas, los 2 azules, y después la tierra y las plantas, verde y marrón. En la segunda mitad, Dios llenó estos 3 espacios, los cuerpos celestiales como estrellas, los peces y las aves, y finalmente los animales y los humanos. La repetición de frases claves y el acto de nombrar cosas en estos capítulos muestra que la creación pertenece a Dios, por eso la etiqueta de nombre. Entonces, este orden sistemático por la palabra efectiva de Dios comunica el mensaje, que la creación logró los propósitos de Dios. Por eso, los cheques verdes. En el texto de Moklam hay una exploración extensa de la imagen de Dios. Creado para tener una relación especial con Dios, la humanidad tiene que ser los representantes de Dios en el mundo. Las estatuas en los templos representaban los dioses no presentes, eran sus imágenes. En la Biblia, la humanidad funcionaba así un poco, sin recibir la adoración. Este gobierno sobre el mundo de parte de Dios significó que la humanidad no podía hacer lo que quisiera. Tenía que gobernar y cuidar según los propósitos y la palabra de Dios. Este cuida representado por el mundo en un cojín. La creación terminó con el reposo de Dios. Este séptimo día fue la culminación de la creación.
Por eso la flecha hacia arriba. El patrón de la frase "y fue la tarde y la mañana" rompe en este día, dando la idea que iba a continuar para siempre. Esto da la idea que la humanidad iba a disfrutar la bendición de vivir y trabajar en el huerto en relación con Dios para siempre también. Parte 3. El jardín de Edén. Como sal y pimienta, el hombre y la mujer se complementaron para cumplir el propósito de Dios de ser sus representantes en la creación. ¿Cómo describe Génesis? El jardín, es decir, el huerto, representado por los árboles, de donde fluía la bendición, por los ríos y por la obra de los humanos extendiéndolo al resto del mundo, como el contexto de la relación entre ellos y Dios. El jardín también muestra que había orden en la creación. Dios primero, la humanidad juntos y los animales después. El jardín era el lugar de la bendición. Este resumen duró aproximadamente 8 minutos. Entonces, en su resumen para el grupo, tiene tiempo para leer bloques de la Biblia y partes claves del texto de Moklam para aumentar su resumen. Unidad 2. Rebelión y juicio. Parte 1. La rebelión de la humanidad. El globo de diálogo representa la pregunta y la duda que forma el base para la caída. La duda acerca del carácter de Dios. Las escaleras representan la ambición de subir y igualarse con Dios, por eso el signo igual. Más que un delito legal, esta acción fue un rompimiento de la relación entre Dios y la humanidad. Entonces, era un rompimiento también del lugar donde existía esta relación. La humanidad fue expulsado del huerto. Lejos del huerto, la humanidad no podía decidir entre el bueno y lo malo correctamente, porque solo Dios decide esto, representado por la decisión del botón rojo, el malo, en lugar del botón verde, el bueno. Hay 3 consecuencias relacionales de la caída: el rompimiento de la relación entre la humanidad y el mundo, entre la humanidad y Dios, representado por la corona, y entre el hombre y la mujer. Podemos decir que el pecado salió de una inversión de las relaciones originales de la creación. La serpiente era la autoridad para la humanidad, quien se pusieron encima de Dios. Pero Dios no quería que todo siguiera así. Por eso hay la promesa clave de Génesis 3:15, en la que el simiente de la mujer va a lidiar con el malo. Parte 2. La propagación del pecado. Los eventos narrados en capítulos 4 al 11 de Génesis, representado con la fruta de la tierra y el cordero de Caín y Abel, describen la propagación del pecado en el mundo y en la humanidad. Estos eventos tienen un patrón: pecado, juicio y gracia. P.J.G. Las genealogías de capítulo 4 dividen la humanidad en 2 partes. El linaje de Caín es el linaje del sangre, resultando en la generación que murió en el diluvio, y el linaje piadoso de Set, que resultó en Noé, por el que Dios preservó la humanidad en dicho diluvio. Hablando del diluvio, el texto lo presenta como una inversión de la creación, refiriendo intencionalmente al lenguaje de la creación. El pacto de Dios, representado por el arco de iris, es la promesa que Dios quería continuar con lo que quería hacer en la creación, en lugar de destruirlo todo, representado por la repetición de la imagen de los 2 manos visto en parte 1. Además, a Noé hay una repetición del mandato que Dios dio a Adán y Eva de ser fructífico. Por eso la repetición de la imagen de la expansión del huerto de Edén. Parte 3. La Torre de Babel. Lo que hace la Torre de Babel diferente es la falta de gracia que hay explícitamente en los otros eventos de Génesis 4 al 11, dejando los lectores con la pregunta: ¿cómo va a continuar la historia con solo el juicio de Dios sobre la humanidad?
El pecado en la torre es en el deseo de la humanidad homogénea de hacerse un nombre como un acto de arrogancia unida. Génesis 3 mostró el pecado manchando los humanos, representado por las figuras de los primeros dos humanos. Génesis 11 muestra que el pecado ha llegado a su expresión al nivel de la sociedad, que lo que son y que lo que hacen también son manchados por el pecado. Entonces, en la luz de estos detalles, ¿qué significa el rompimiento del patrón de Génesis 4 al 11 del pecado, juicio y gracia, visto en la falta de gracia? Vemos en el segundo comienzo que fue descrito en Unidad 1, la palabra de Dios llamando a Abraham del linaje piadoso con la promesa de nación y hombre, que es lo que quería la humanidad de Babel. La gracia de Babel es el llamamiento de Abraham y las 5 promesas de Génesis 12. Parte 4. Conclusión. Esta imagen de una goma borrando los números 1 y 2 representa cómo la caída de Génesis borró todo lo que había en la creación de Génesis 1 y 2. Los eventos de la propagación del pecado de Génesis 4 al 11 dan la impresión que el segundo inicio es Génesis 9, con el diluvio y el lenguaje reminiscente del huerto. Pero el pecado que siguió significa que la humanidad necesitaba una intervención diferente. Es solo en la gravedad de la Torre de Babel en capítulo 11 que esta parte de la historia bíblica llega a su fin. Fue necesario mostrarnos la profundidad del pecado a cada nivel. Pero lo que era bueno, aunque manchado por el pecado, no es lejos de la obra de Dios. El llamamiento de Abraham, en las manos de Dios, puede borrar lo que vemos en las ruinas de la sociedad pecaminosa de Babel. Unidad 3. Los patriarcas. Parte 1. El trasfondo histórico. Los eventos de los patriarcas pasaron hace mucho tiempo, y no es posible fijar fechas exactas. Por eso la imagen de un calendario con un siglo de interrogación. Lo mejor posible es un rango de siglos entre 2000 y 1600 años antes de Cristo. Parte 2. Génesis 12, 1 al 3. Estas promesas son el principio del plan de la salvación, después de la descripción de la creación y el pecado en Génesis 1 al 11. El orden de «vete a la tierra que te mostraré», la flecha verde en la burbuja de diálogo desde arriba, marca un rompimiento completo por Abraham con su pasado y significa 3 cosas. Primero, la repetición del lenguaje significa que deberíamos pensar en el llamamiento de Abraham como otro acto de creación, que su posición después del narrativo de la creación y del pecado de Génesis 1 al 11 muestra que es el principio de la salvación. Y tercero, que su llamamiento es lo mismo para todos los creyentes, representado por la multitud de gente de todos tipos. Es importante enfatizar estas promesas como el principio del plan para anular el pecado y sus efectos en el mundo. Ilustramos esta idea con una goma borrando una mancha negra. Podemos dividir Génesis 12, 1 al 3 en 5 promesas. La promesa de la tierra, de formar a Abraham en un pueblo o nación nuevo, de la fama de su nombre, representado por un nombre en luces brillantes, la promesa de bendición, y su contrario maldición, y de bendición para el mundo por Abraham. Una nota: si ya ha estudiado de creación y nueva creación, sabe que este curso enseñó que hay 3 promesas en Génesis 12. La diferencia sale del hecho que creación y nueva creación es un resumen, mientras en Antiguo Testamento 1 podemos enfocarnos en los detalles. El rol de Abraham. Es obvio por las historias de Abraham que no era un santo, porque el texto bíblico describe sus acciones malas. Pero tampoco es un hombre infiel, visto en la construcción de altares, las cositas grises, por toda la tierra que va a ser Israel, indicando confianza
en la posesión futura por Dios. Parte 3. El pacto de Dios con Abraham. Ahora nos saltamos a Génesis 15 y su afirmación de las promesas de Abraham, el pacto. Vemos que Génesis 15 afirma la promesa de la tierra y de una familia grande para Abraham. La palabra pacto es una traducción de la palabra hebrea berit. Y vemos que toda la obligación es de Dios para cumplir, no Abraham. Y que un pacto es la garantía de promesas anteriores, en este caso las promesas de Génesis 12. Esta idea es representada por el doble subrayo del número 12. Avanzamos por la historia Génesis 17. Esta expresión del pacto es diferente, por eso el número 17 es en un letrero, es decir, un señal o símbolo, porque Génesis 17 describe el símbolo del pacto, la circuncisión. Es importante recordar que el símbolo físico debería corresponder con una actitud interna de seguir los caminos del Señor, indicado por el corazón. El texto de Moklam refiere a un versículo en Deuteronomio para mostrar esta idea. Parte 4. Isaac y Jacob. La diferencia en el tamaño de las figuras de Isaac y Jacob representa que el narrativo de Jacob es más extenso que el de su padre. Vemos el cumplimiento de las 5 promesas a Abraham en la descendencia amplia de Jacob, sus 12 hijos. Hay un ritmo en el narrativo de Jacob. Al principio de su historia, perdió su casa, familia y tierra mientras se alejó de la tierra de bendición. Al regresar, recuperó estas 3, mostrando que salir de la tierra trae maldición y entrar o quedarse en la tierra trae bendición. Pero no deberíamos leer demasiado entre las líneas del narrativo de Jacob. No es el cumplimiento completo. A pesar de toda la bendición, su conexión con la tierra prometida es débil. Por el otro lado, es por el narrativo de su hijo José, representado por los colores de su ropa famosa, que la conexión con la tierra por la familia de promesa es más fuerte. Parte 5. José. Un tema obvio en la historia de José es cómo Dios lo usó para bendecir a Israel por dar vida a la familia de la promesa. Como la historia de Jacob, José perdió todo. La diferencia es que iba a recuperar todo por la experiencia de Israel cuando sea una nación grande después de mucho tiempo. Esta idea indicada por el reloj de arena. Al fin de la época de los patriarcas, en Génesis 50, podemos ver que Israel es una nación grande. Pero porque está en Egipto, está lejos de la tierra prometida. Con la expectativa que Dios va a cumplir sus promesas, avanzamos en el narrativo para ver cómo. Unidad 4. El libro de Éxodo. Parte 1. El propósito del Éxodo. Nos acordamos que las promesas a Abraham fueron el principio de la tarea de restaurar el mundo perdido en el pecado. Porque Israel es el conducto por esta restauración, el rescate de Israel en el Éxodo también es parte de este plan. Israel es una nación oprimida, por eso las cadenas, fuera de la tierra prometida. Entonces la meta del Éxodo es la liberación desde Egipto y la llegada de Israel a la tierra prometida a Abraham. Vemos la expresión de esta meta en la descripción extensa del tabernáculo. 25% del libro se trata del tabernáculo, donde mora Dios. ¿Por qué? Porque la meta de esta redención es la relación entre Dios y su pueblo. Además, observamos que el tabernáculo es la expresión del señorío de Dios sobre su pueblo. Por eso la imagen de una corona sobre el mapa de Israel. Parte 2. Una reseña del libro. El libro tiene 4 etapas. La esclavitud de Israel en Egipto. La liberación y redención de Israel, visualizado por la sangre en la puerta. El pacto de Sinaí. Y finalmente el pecado y la renovación del pacto, representado por el becerro de oro y el tabernáculo. Parte 3.
el llamado de Moisés. Podemos decir que Moisés experimentó lo que Israel iba a experimentar. Moisés huyó de Egipto y tenía un encuentro con Dios en Sinaí. También Israel va a huir de Egipto y tener un encuentro con Dios en Sinaí. En su encuentro con Dios, Moisés recibió el rol de mediador de la relación entre Dios y Israel. Una relación con aspectos nuevos, visto en la revelación del nombre de Dios por la primera vez. Parte 4. Moisés, el profeta. Por el libro de Éxodo vemos que Moisés tiene 3 papeles. Sacerdote por ser de la tribu de Leví, profeta por comunicar mensajes de Dios, y juez, prefigurando Josué y los líderes militares del libro de Jueces. Es importante repasar esta sección en el texto de Moklam para ver los detalles en su llamado profético. Moisés es clave porque por él Dios empezó el pacto. Y los otros profetas después trabajaban en este ambiente de Dios mediado por el pacto de Sinaí. Entonces es por Moisés que Israel como una nación juntos tenía su relación con Dios. Parte 5. El concepto del nombre de Dios y su importancia. ¿Cómo es la diferencia para Israel conocer el nombre de Dios? Para el mundo antiguo el nombre comunicaba verdades. Sin saber su nombre, no podía conocer ni alabar a Dios. Clave es la declaración en la zarza ardiente que es el Dios de los padres de Moisés, es decir, es del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El nombre Jehová o Yahvé. Parte 6. Conclusión. En Génesis, representado por la letra G, Dios tenía una relación con los individuos de la familia de promesa. En Éxodo es una nueva relación porque es con la nación de la promesa. La ambigüedad de tiempo intrínseca en el hebreo significa que Israel va a conocer a Dios por sus acciones futuras, dentro del contexto de las promesas a Abraham, visto en la autoidentificación de Dios así en la zarza ardiente. Unidad 5. La redención de Israel. Parte 1. El juicio de Egipto y la redención de Israel. Por 7 capítulos, el libro de Éxodo describe el conflicto entre Moisés y Faraón. El base de este conflicto es la falta de reconocimiento de Dios por Faraón. El Éxodo, representado por la puerta con la sangre, es el origen de mucho del lenguaje de la salvación, representado por las salvavidas. Realmente es una doble salvación, por eso las 2 salvavidas en el mapa de Israel. Una es salvar a Israel de sí mismo y el paganismo egipcio después de algunos siglos en Egipto. La otra es la salvación de la esclavitud que lo oprimía. Estas 2 salvaciones tienen el propósito de liberar para servir y adorar a Dios. Por eso la importancia del tabernáculo. El libro de Éxodo describe las plagas como juicios. El contexto para este son las promesas a Abraham y la promesa de bendecir y maldecir, representado por las manos verde y rojo. El base de este juicio es Dios maldiciendo a los que maldicen la familia de Abraham. El propósito del juicio tiene 2 partes. Uno es que los egipcios reconozcan al Señor y la redención de Israel. La redención es la idea de comprar un esclavo para darle su libertad. Juntos nos muestran el principio que el propósito del juicio en la Biblia es la salvación y que la salvación siempre involucra el juicio. Representamos esta idea con el martillo de juez, con una flecha que toca la imagen de la salvación, una salvavidas. ¿Por qué duró tanto tiempo la liberación del Éxodo? El endurecimiento de Faraón. Es importante reconocer que el texto de Éxodo mantiene una tensión. Por una parte, describe cómo Faraón endureció su propio corazón. Y por el otro, es Dios quien endureció el corazón de Faraón. Le recomendamos repasar esta sección en el texto de Moklam. Se puede ver la importancia de la Pascua para el resto de la historia de Israel por el mandamiento de recordarlo, representado por la imagen de la Pascua en una burbuja de pensamiento. Parte 2. El cántico al lado del mar. Éxodo 15.
Esta canción describe lo que Israel tenía que entender acerca de su salvación de la esclavitud egipcia. Hay 3 partes. Versículo 1, por eso el número en la hoja pequeña, y adelante describe la victoria de Dios sobre Faraón y explícitamente la conecta con las promesas a Abraham. Versículo 4 y adelante se tratan de cómo Dios ganó su victoria. Describe Dios, la corona y su poder, el brazo musculoso, sobre el mar que destruyó el ejército del Faraón. Presenta también este rescate como una nueva creación para Israel. Además, la describe como una guerra, luchado por Dios el guerrero. Versículo 13 hasta el fin mira adelante a la conquista futura de la tierra prometida. Como Israel cruzó el mar, en la misma manera Israel va a cruzar también por los enemigos en la tierra durante las batallas. La victoria va a resultar en paz para el pueblo de Dios, guiado por su pastor, Dios. Una imagen importante en la canción es la tierra de Israel como un lugar santo. Por eso el mapa de los círculos de blanco en la mitad al naranja al exterior para representar la santidad. En la canción, toda la tierra de Israel es como el Monte Santo. En resumen, la canción al lado del mar enfatiza la redención, a causa de las promesas a Abraham por el poder de Dios, con el resultado de Israel estar en la tierra que es como un santuario por estar donde Dios mora. Parte 3. La proclamación de Dios para Israel. Éxodo 19, 3 al 6. Al llegar a Monte Sinaí, Dios explica cómo va a ser la redención entre él y Israel en el principio del capítulo 19. Tomen un momento para leer estos versículos para entender los comentarios que siguen. Vemos muchas semejanzas entre lo que escribe Éxodo con tratados internacionales del mundo antiguo, como cuando el imperio hitita conquistó a otro. Estos tratados describen la historia entre los países, la letra H, los requisitos como tributo, y las promesas al cumplir y advertencias al violar el tratado. El texto de Moklam indica dónde están estos 3 elementos en Éxodo 19. El pasaje describe a Israel como un reino de sacerdotes, representado por la imagen de 3 sacerdotes y una nación santa. El signo de igualdad indica que estas 2 ideas dicen la misma cosa, que Israel tenía que pensar en sí mismo como separado de las otras naciones para servirlas, como los sacerdotes al pueblo de Israel. Además, estos versículos enfatizan la elección de Israel por Dios. Entonces, podemos decir que Israel fue separada para servir a Dios. La descripción de Israel como especial tesoro habla de Israel como la posesión de Dios, representado por la etiqueta de nombre en el mapa y la gente de Israel. Y finalmente, el uso de la palabra nación, normalmente una referencia a gentiles, las naciones, refiere a la promesa que la familia de Abraham iba a ser una nación. Parte 4. Sinaí y el pacto de Abraham. Hay muchas similitudes entre el pacto con Abraham y el pacto de Sinaí. Los 2 fueron elegidos. Los 2 recibieron un llamamiento de ir a otra tierra. Un llamamiento para servir al mundo. Unidad 6. Israel en Sinaí. Parte 1. Los 10 mandamientos. Es importante observar que Israel recibió la ley después de su salvación de la esclavitud. Entonces, Israel no tenía que cumplir la ley para recibir la gracia. Seguir la ley fue su respuesta a la gracia ya recibida en el Éxodo. Acá son algunos comentarios acerca de cada mandamiento e interpretaciones más amplias. Como siempre, es importante repasar el texto de Moklam para ver más detalles. Primer mandamiento. Por rescatar a Israel, Dios mandó que Él solo es el rey. Entonces Israel no podía involucrarse con otras naciones. 2. Israel no podía tener estatuas físicas de Dios, representado por la corona de Dios como una estatua.
Esto evitaría la mentalidad del mundo antiguo, del que era posible controlar el Dios por su imagen. 3. El nombre de Dios fue la revelación del carácter de Dios, por eso merecía reverencia. 4. El reposo del séptimo día era el recordatorio del propósito de la salvación del Éxodo. Descansar en relación con Dios como fue el propósito del huerto de Edén. 5. mandamiento. Más que obedecer a los padres cuando joven, incluía cuidar por ellos cuando son mayores. También significaba seguir en la fe de los padres. 6. Este mandamiento no refiere a la matanza durante una guerra, representada por un par de soldados, sino solo el homicidio. 7. Un esposo o esposa. No 2, 3 ni más. En otras palabras, la monogamía. 8. Porque este mandamiento lleva el penal de la muerte. Es posible que refiere menos en el robo de objetos y más en el robo, es decir, el secuestro de una persona. 9. En lugar de referir solo al nivel individuo, posiblemente este mandamiento refiere a los tribunales, contradando falso testimonio. 10. Robar un burro es igual que el deseo de robarlo. Parte 2. El concepto que tiene Israel de la ley. Es posible observar dos partes de la ley. Los 10 mandamientos, obviamente los 2 placas de piedra, y el código pactual, el rollo largo, que aplica la ley a situaciones específicas. Es importante leer el texto de Moklam, pero en resumen, vemos la diferencia en lenguaje. Los 10 mandamientos usan la segunda persona como referencia de tú. Por ejemplo, no matarás. Por el otro lado, el código pactual usa la tercera persona. El que hiriere a alguno. Además, los 10 mandamientos fueron dados directamente de Dios, mientras el código pactual, por ser decisiones de aplicación de esos 10 mandamientos, llegaron a Israel por Moisés, aunque con la misma autoridad. Observamos también que los 10 mandamientos no describen castigos, representado por la aula con la X. Por el otro lado, el código pactual tiene castigos específicos. Finalmente vemos que los 10 mandamientos aplican en el Nuevo Testamento, mientras no el código pactual, como cuando en Marcos 7 Jesús declara limpios todas las comidas prohibidas en el código pactual. Más que un delito criminal, romper la ley es ignorar la voluntad de Dios, entonces es pecado. Porque la ley era la expresión de la voluntad de Dios, su propósito era alinear a Israel con la dirección y las prioridades de Dios su Rey, representado por el mapa de Israel, volteando para seguir Dios, la corona y su camino. Algunas sociedades contemporáneas con Israel tenían códigos legales también. Una diferencia grande en el Antiguo Testamento es la prioridad en las personas sobre la propiedad. Sería útil leer en el texto de Moklam cómo ésta revela la diferencia contrastada en los propósitos de los dos. Parte 3. La apostasía de Israel y sus consecuencias. Mientras Moisés recibió la ley en la montaña, Israel apostató por alabar la estatua del becerro de oro. Después del episodio terrible, Dios relacionaba con Israel en una manera menos directa. Fuera del campamento, Moisés levantó una tienda de reunión, donde iba para comunicar con Dios, en lugar de quedarse dentro del pueblo. Entonces, podemos decir que solo Moisés experimentó una relación íntima con Dios. A pesar de esta situación pecaminosa, en Éxodo 34 Dios renovó su pacto con Israel. La razón dada es su Gesed, una palabra hebrea que traducimos como misericordia o amor. Menos un sentimiento y más un compromiso en una relación personal, normalmente una relación con una jerarquía. El Gesed no es una relación por obligación, sino por deseo. Parte 4. El rol mediador de Moisés. Deberíamos examinar cómo desarrolló el papel de Moisés por estos episodios. En Éxodo 34 leemos que un velo que se ponía Moisés cuando no estaba trabajando como mediador.
Este contrasta con los tiempos cuando Moisés estaba funcionando como vínculo entre Dios y el pueblo de Israel. Por ejemplo, cuando estaba dentro de la tienda de la reunión, revelando su rostro resplendente. Como vimos, el evento del becerro de oro marcó un cambio en la relación entre Dios y Israel. El resultado fue un crecimiento de la importancia del papel de Moisés como mediador entre Dios y su pueblo. Unidad 7. El sistema de sacrificios. Parte 1. Los sacrificios y el pacto. Los sacrificios del pacto, representado por el altar con un incendio, era la expresión de ser parte del pacto, no la manera de entrar ni establecer el pacto. Israel ya tenía su relación con Dios por la salvación del Éxodo, las salvavidas y de Sinaí. El proceso de hacer un sacrificio era acercarse, identificarse con el animal, sacrificarlo, quemarlo, en parte o totalmente. Muchas veces los sacerdotes podían comerlo. Este proceso conservaba el pacto y enseñaba el pecado. Hacía posible que la sangre pagaba para evitar el juicio, es decir, la propiciación, y mostraba la idea de sustitución. Parte 2. El significado del sistema. Las ideas de la propiciación y la expiación salieron de la idea de borrar o purificar por sangre. Entonces, es conectado con la idea de la purificación de contaminación, representado por el corazón manchado y el corazón limpio. El orden de los sacrificios muestra el propósito del sistema. Generalmente primero eran los sacrificios quemados completamente, después los holocaustos y finalmente los sacrificios de la paz. La secuencia de los tres juntos enseñaban un proceso. El primer sacrificio como reconocimiento de la gravedad del pecado. El holocausto como símbolo de la devoción. El de paz como restablecimiento de una relación entre israelita y Dios. Parte 3. El sacerdocio. Los sacerdotes tenían tres funciones en el Antiguo Testamento: enseñar la ley, administrar justicia, ofrecer sacrificios. Durante el Antiguo Testamento había cambios al sacerdocio. Como siempre, hay que leer los detalles en el texto de Moklam. Primero, cada tribu tenía sus sacerdotes. El tiempo de Moisés estableció la tribu de Leví como sacerdotes, como el sumo sacerdocio en la familia de Aarón. En el tiempo de David, el sumo sacerdocio fue limitado a la rama de la familia de Aarón, la familia de Eleazar. Después del exilio, había un intento de mantener el sumo sacerdocio a la familia de Sadoc, pero era compartido con otros de la familia de Aarón. Como leemos por el Antiguo Testamento, aunque los sacrificios del culto oficial necesitaban un sacerdote, había bastantes ejemplos de laicos ofreciendo sacrificios en altares locales. Parte 4. Las fiestas. Había tres fiestas regionales: la Pascua, la fiesta de primeros frutos para la cosecha, la fiesta de tabernáculos en el otoño. Las manzanas son listos en el otoño. Es importante notar que estas fiestas eran distintas que las parecidas en otras naciones, porque no eran fiestas de la fertilidad, representado por la estatua de Baal, un dios de la fertilidad. Más tarde en la historia de Israel, añadieron más fiestas: la fiesta de las semanas, recordando la ley, con la fiesta de los tabernáculos, sí, repetición del nombre, para recordar el camino en el desierto, y el día de la expiación, una fiesta para reconocer la culpa colectiva. Parte 5. El santuario. El tabernáculo y su versión fija, el templo, era la expresión de la presencia de Dios. Estar cerca del tabernáculo o el templo significaba ser cerca de Dios Santo, quien gobernaba su pueblo. Entonces, al ver el templo, un israelita podía recordar de la presencia real de Dios en medio de su pueblo. Parte 6. La eficacia del sistema. Es verdad que los profetas se quejaron del abuso y rechazo del sistema de los sacrificios por Israel en las generaciones siguientes. Pero no era un sistema vacío. Un israelita podía recibir perdón de verdad con una confesión verdadera. El texto de Moklam explica más. El sistema reconoció la intención también.
Si una persona mató a otro por accidente, no tenían que tomar el paso de confesar, al contrario que un asesino intencional. Cualquier intención por el parte de la persona. Lo que es claro en el sistema de sacrificios es que la muerte del animal no dio el perdón. Solo Dios, quien usaba el sistema, podía dar el perdón. La relación anterior de Israel con Dios es clave. Obviamente ese sistema terminó con el sacrificio de Cristo. Unidad 8. El libro de Números. Parte 1. El mensaje del libro. El libro de Números describe el viaje de 38 años por Israel desde Sinaí, la muerte de la primera generación, hasta la llegada de la segunda generación al río Jordán, la frontera de la tierra prometida. Entonces, por la mayor parte, Números describe el fracaso nacional de Israel, representado por el examen desaprobado. Pero esto no significa que es un libro completamente negativo. El profeta Ezequiel basó su ideal para Israel del exilio en el libro de Números, el documento con la N, y no en la monarquía como descrito en los libros de Samuel y Reyes. Obviamente, el viaje a la tierra prometida es el tema central del libro, representado por la flecha deambulante. Es durante esta peregrinación que Israel rechazó la ideal visto en el endurecimiento progresivo del corazón de la nación. Parte 2. El ideal de Israel. Por estas partes sería bueno seguir con la Biblia abierta para ubicar estos pasos grandes. Desde capítulo 1, el libro establece el ideal para Israel. Con Dios en el centro del campamento y los Leví alrededor, cada tribu tenía su lugar. Es un orden militar, listo para la batalla. Hay que leer el texto de Moklam para ver los detalles importantes que nos saltamos en este resumen. La presencia activa de Dios era evidente por la nube, es decir, la gloria de Dios, que mantenía sobre el tabernáculo o precedía al pueblo en camino. Esta presencia visual le recordaba a Israel que Dios estaba con ellos, para juzgar el martillo y para salvar las salvavidas. Desde capítulo 5, el libro describe la importancia y los procesos de la pureza, representado por Israel echando contaminantes. El texto de Moklam habla brevemente de las palabras que usa en el libro acerca de la comunidad de Israel. En hebreo, la palabra edá es sinagoga en griego. La palabra hebrea kahal en el griego es eklesia, que traducimos como iglesia en español. Desde capítulo 10 hasta el principio de 22, el libro describe el viaje por el desierto, con Dios al frente, luego los sacerdotes y después el resto de la nación. Durante el viaje, Dios alimentaba a su pueblo, el pueblo listo para su entrada en la tierra prometida como una nación unida y disciplinada. Parte 3. El rechazo del ideal. Esta misma sección de Números no es completamente positiva, obviamente. Presenta una serie de rebeliones. Israel contra Moisés, María y Aarón contra Moisés, Coré, Datán, Abiram contra Moisés y Aarón, y finalmente Moisés contra Dios. Por eso describe también el cambio entre la primera generación, rechazado por su infidelidad, por sus hijos en la segunda generación. Pero el libro no es ingenuo. No evita el hecho que esta segunda generación tuviera los mismos problemas que la primera. Esta tendencia iba a resultar en la pérdida del reposo, representado por el séptimo día, con el exilio en el futuro. Parte 4. La nueva generación. Como siempre, la geografía importa. El pueblo de Orma marca la desaprobación de Dios de la primera generación y su aprobación de la segunda. Como sabemos, Números presenta la realidad de la segunda generación. También se quejaban y luchaban con Dios y Moisés. Pero en capítulo 22 vemos la gracia de Dios en el narrativo de Balaam, el adivino que no podía maldecir a Israel a pesar de su intención, mostrando la protección divina sobre esta segunda generación. Entonces, Israel llegó en el campo de Moab, otro nombre por la frontera de tierra prometida.
Antes de entrar, el liderazgo cambió entre Moisés, a Josué y Eleazar. En el texto de Moklam, tome un momento para leer acerca del papel de la legislación sacrificial dentro del narrativo de Números. También los censos son importantes, uno de la primera generación y otro de la segunda al fin del libro. Tiene su papel por afirmar la continuación de la comisión inicial. Parte 5. Conclusión. Números presenta a Israel por el mayor parte infiel, con momentos de fidelidad. Desde el principio del libro, también presenta a Israel como un ejército, pero sin enemigo aparte de Dios que le juzgó. Pero lo que es obvio por todo el libro es la fidelidad de Dios a sus promesas, a pesar de la infidelidad repetida por su pueblo. Por eso, es posible decir que el libro presenta a Israel como un ejemplo vivo del tema del juicio y del ejemplo de cómo Israel necesitaba vivir en obediencia y la santidad, rechazando la desobediencia y el profano, representado por los círculos concéntricos de blanco a naranja y de blanco a gris. Unidad 9. El libro de Deuteronomio. Parte 1. Estructura. El libro de Deuteronomio tiene 5 partes. En capítulo 1, una introducción, y el primer de 3 discursos de Moisés a Israel. En capítulo 4 empieza el segundo discurso. El tercero en capítulo 29, y finalmente en 31 las últimas palabras de Moisés y su muerte. Parte 2. Forma. Es posible ver muchos paralelos entre la organización de Deuteronomio y la organización de tratados internacionales entre imperios y naciones en la misma época. Un preámbulo para introducir el tratado, en este caso por Moisés. Un prólogo histórico. Este describe la historia y la naturaleza de la relación entre el soberano, la letra S, y el pueblo conquistado, B para vasallo, que debe lealtad al soberano. Las estipulaciones, es decir, lo que tenían que hacer las 2 partes del tratado. En el caso de Deuteronomio, la repetición de los 10 mandamientos. Y finalmente las sanciones para cuando el vasallo rompe el tratado, como las bendiciones y las maldiciones en el fin del Deuteronomio. Parte 3. La fecha. La opinión académica solía mantener que Deuteronomio fue escrito no por Moisés, sino siglos después en el tiempo del rey Josías, y como parte de su descubrimiento del libro de la ley, descrito en 2 Reyes 22. Ahora hay 3 perspectivas. Que Moisés lo escribió, que es del tiempo de Josías, que fue escrito en el tiempo del exilio, representado por el letrero de la salida. Como visto en el cheque verde en Moisés, hay bastante evidencia textual y historia para decir que fue escrito en el tiempo de Moisés. Parte 4. Propósito. La idea del libro de proclamar la ley a la segunda generación de Israel antes de entrar en la tierra prometida. Es importante leer en el texto de Moklam la perspectiva que Deuteronomio toma acerca de la segunda generación. Parte 5. Visión general del libro. Después de este resumen, tome tiempo para leer los detalles en el texto de Moklam con la Biblia abierta para seguir las descripciones de los grupos de capítulos en la Biblia. La introducción describe la ubicación del libro como en la frontera de la tierra prometida. El primer discurso describe la función de declarar la ley y después resume de Israel desde Sinaí a la frontera, con un énfasis fuerte en la fidelidad de Dios. El segundo discurso, lo más largo, describe la situación del momento. Es una nueva generación, con una nueva líder, Josué, y una nueva tierra, Israel. 2 siglos de exclamación representan nuevo. Luego hay otro resumen de la historia de Sinaí, pero esta vez con la perspectiva de la segunda generación como si estuvieran presentes en Sinaí, aunque no estaban. Después hay otro resumen del viaje entre Sinaí y la tierra prometida, esta vez con la respuesta obligatoria de enseñar Sinaí, a diferencia que en el primer discurso, que enfatizó la obligación de no hacer ídolos como la respuesta. Después repasa el papel de Moisés como mediador y intérprete de la ley.
Y finalmente, describe las maldiciones por la desobediencia y las bendiciones por la obediencia. El tercer discurso, empezando en capítulo 29, enfatiza la relación entre Dios y la segunda generación, con las generaciones futuras también. Termina con el desafío de decir la desobediencia o la obediencia. Los últimos capítulos, 31 y 34, describe cómo Israel necesita proclamar y enseñar la ley a las próximas generaciones. Es importante ver cómo Josué, el sucesor de Moisés, tenía un papel muy diferente. No es mediador. El cántico final enfatiza la fidelidad de Dios. Antes de la descripción de la muerte de Moisés. Unidad 10. Ideas principales en el libro de Deuteronomio. Esta unidad explora temas compartidos entre los tres discursos. Parte 1. Recordar. Dios mandó que Israel tenía que recordar los eventos de su redención y enseñarlos a cada generación. Era importante porque aquella historia era la relación que cada generación tenía con Dios. Además, el acto de recordar conecta con la obediencia a la ley, porque la relación y la redención eran la motivación por la obediencia. Obedecer la ley era recordar lo que Dios hizo por Israel. Desobedecer significó que Israel había olvidado los grandes actos de Dios por su pueblo. Parte 2. Ley. La idea de ley, como entendido por las explicaciones por Deuteronomio, es menos una ley judicial, por eso el juez con la X, y más como instrucciones. Son instrucciones porque tenían una función más grande que describir los límites del comportamiento en la sociedad. Era la manera de mantener la relación especial entre Dios y su pueblo. Por eso, era importante comunicar la historia de la redención como la razón por obedecer la ley. Parte 3. Amor. En Deuteronomio, el lenguaje de amor siempre está cerca de descripciones de acciones. Por el parte de Dios, su amor era visto en sus acciones redentoras, representado por el brazo fuerte. Por el parte de Israel, era seguir el camino de Dios, guardar los mandamientos y obedecer sus palabras. Relacionándole el amor por la lente de la redención, comunicó la idea que la liberación de su esclavitud en Egipto resultó en ser esclavos de Dios. Parte 4. La tierra prometida. Deuteronomio enfatiza que la tierra pertenecía a Dios, por eso la etiqueta de nombre, que era un lugar de bendición. También que la tierra era un regalo de Dios a Israel, y que era un lugar de reposo, como la intención del huerto de Edén. Pero claro también es la idea que podía ser un lugar de maldición como bendición, dependiendo de las acciones de Israel. También iba a ser una tierra limpia y santa, un lugar sin contaminación por la impureza. Parte 5. Guerra Santa. Aunque es un tema difícil actualmente, el lenguaje de la conquista como una guerra santa está por todas partes de Deuteronomio. El texto de Moklam no soluciona este tema difícil, solo explica más el contexto. Primero, describe a Dios como el guerrero que pelea por su pueblo, como durante el Éxodo y el cruce de mar. Este papel de Dios sale de su fidelidad a sus promesas. Por eso, no era importante que Israel no tenía un ejército grande. Parte 6. La doctrina de Dios. ¿Cómo es Dios desde el punto de vista de Deuteronomio? La declaración clave es Deuteronomio 6:4. Hay que escribirlo en espacio debajo de la corona. Nuestro único Dios es Yahvé, solo Yahvé. Él es el único que merece la adoración. No había la posibilidad de mezclar su adoración con otros dioses, como Enki o Baal. Vemos esta exclusión en el énfasis en la adoración correcta, porque el libro no define una ubicación central para la alabanza.
Es probable que había la idea de varios santuarios mientras el tabernáculo o el arco movían por la tierra, marcando todo el territorio de Israel como la pertenencia de Dios. Parte 7. El carácter humanitario de la aplicación de ley en Deuteronomio. El enfoque de la ley es el ser humano, su vida, su bienestar y su devoción dentro del contexto del pacto. Para Moisés en Deuteronomio, al contrario que el Éxodo, era más importante recordarle a Israel este énfasis en el ser humano que la propiedad. Vemos esto no solo en el contenido de la ley, pero también en la presentación como una serie de exhortaciones, por ese globo de diálogo con siglos de exclamación, dando la impresión de comunicación directa y personal, en lugar de distante. Parte 8. Resumen. Israel tenía que entender que tenía una vida nueva, expresada por la ley, a causa de la redención experimentado anteriormente. Acuérdense, cada sesión en la guía didáctica para grupos tiene 3 elementos: entender la unidad por un resumen, usando estas imágenes o otros, actividades para pensar más en un aspecto importante en la unidad, y un repaso de la semana anterior para mantener la información fresca para el examen. Entonces, es una recomendación fuerte que el resumen no dure más que 20 a 25 minutos.